Han pasado 6 años desde que regresé a vivir con mi familia biológica, y puedo decir con seguridad que están muy decepcionados conmigo. Mis padres no creen que sea lo suficientemente presentable, sobre todo comparada con su hija adoptiva, Sophie, a quien consideran elegante y lista. Mis hermanos Liam y Ethan parecen desagradarme abiertamente. Les preocupa que yo, su hermana biológica, intente echar a Sophie por celos. Y Sophie, la chica que, sin saberlo, ocupó mi lugar durante todos esos años, me acusó hace poco de robarle su trabajo de diseño. Por todo esto, toda la familia decidió que lo mejor sería enviarme al extranjero. Lejos, donde no sería un recordatorio constante de su decepción. Claramente, han desistido de integrarme en sus vidas, y sinceramente, yo también estoy a punto de renunciar a ellos. Me invadió una sensación de agotamiento al ver mi diseño, el que planeaba presentar a un importante concurso, publicado en todas las redes sociales de Sophie el día antes de la fecha límite. La reacción en línea fue rápida e intensa, probablemente impulsada por fuerzas que operaban entre bastidores. Pronto, mucha gente en línea supo que una diseñadora relativamente desconocida llamada Maya estaba siendo acusada de plagiar el trabajo de la famosa heredera. Abrí el perfil de Sophie en redes sociales y allí estaba, publicado justo la noche antes de que tuviera que entregar mi trabajo. Su descripción era informal. Últimamente me siento inspirada y estoy pensando en lanzar mi propia línea de moda. ¿Qué les parecen estos bocetos? Sophie tiene muchísimos seguidores en línea, en su mayoría personas fascinadas por su lujoso estilo de vida, que la adoran como la verdadera heredera. En cierto modo, no se equivocan del todo. Sophie creció rodeada de todos los privilegios imaginables. Mirando hacia atrás, esos diseños aparecieron en línea solo unas horas antes de mi envío. En ese momento, su sección de comentarios estaba llena de elogios y preguntas sobre cuándo estarían disponibles las piezas terminadas. Ahora, sin embargo, los comentarios estaban llenos de compasión por Sophie y rabia hacia mí. ¿De verdad esa ladrona cree que Sophie es una don nadie? Tiene cientos de miles de seguidores, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pueden dos personas ser tan diferentes? Deja de intentar usar su fama, Maya no merece ni siquiera ser comparada con el dedo meñique de Sophie. ¿Ese ladrón tiene cuenta? Necesito desahogarme. Los oficiales del concurso ya me habían devuelto los materiales de mi participación, junto con una breve nota indicando que no se aceptaría ningún trabajo plagiado. Si no hubiera dibujado yo mismo cada línea con tanto esmero, incluso yo podría haber empezado a creer que era el ladrón. Maya, ¿no has causado ya suficiente vergüenza? Irrumpió Ethan en la habitación, con la voz tensa por la ira. Has estado buscando pelea con Sophie constantemente y ahora le has robado sus diseños. ¿Cómo puede alguien con tu carácter formar parte de nuestra familia? Es mi hermano menor de sangre, pero siempre ha sido el más cercano a Sophie y la ha protegido desde que regresé. Le preocupa que mi presencia la incomode. Sophie se colocó suavemente frente a Ethan, con voz suave. Ethan, por favor, olvídalo. Quizás Maya no estaba pensando con claridad. Si hubiera sabido que ella también iba a enviar ese diseño, no lo habría publicado. Ahora está recibiendo tantas críticas. A pesar de sus palabras, no había borrado la publicación, ni siquiera con la controversia en el aire. Mientras hablaba, a Sophie se le llenaron los ojos de lágrimas y se agarró el pecho, intentando recuperar el aliento. Ethan corrió de inmediato a ayudarla a sentarse y me lanzó una mirada furiosa. Sophie sigue intentando defenderte, aunque sabes que su salud es frágil. Intentas molestarla a propósito. ¿Por qué eres tan maliciosa? Por supuesto, sabía que la salud de Sophie era delicada. Nació con una grave afección cardíaca, razón por la cual terminó ocupándome el puesto durante tantos años. Sus padres biológicos, sabiendo que su hija no sobreviviría sin cuidados costosos, nos cambiaron de habitación en la guardería del hospital hace más de 20 años, asegurándose de que su hija tuviera la vida privilegiada que le correspondía a la hija de una familia adinerada que daría a luz ese mismo día. Los detalles exactos de cómo lograron el cambio hace más de 2 décadas aún son confusos. Sospecho que mi tía, que trabajó brevemente como enfermera en ese hospital antes de renunciar y mudarse lejos, pudo haber estado involucrada, pero no la he visto desde entonces. Mi madre adoptiva, la mujer que me crió, también tenía mala salud.
Aprendí a cuidarla desde muy pequeña. Solía suspirar y quejarse. Si no fuera por ti, no tendría todos estos problemas de salud. Y además resultaste ser una niña. En aquel entonces no sabía que no era su hija biológica, así que me esforcé más, cuidándola, haciendo las tareas del hogar, estudiando sin descanso para entrar en una buena universidad. Mi padre adoptivo siempre había querido un hijo varón. Como su esposa no podía tener más hijos, tenía una amante. Me presionó para que consiguiera un trabajo justo después del instituto para ayudar a mantener al hermano menor que finalmente tuvo con la otra mujer. El destino intervino cuando mi padre adoptivo falleció en un accidente de coche. El conductor pagó la indemnización. Su amante apareció exigiendo una parte, lo que desencadenó una feroz confrontación con mi madre adoptiva enferma. El estrés provocó que la amante abortara y se marchara. Después de eso, la salud y el ánimo de mi madre adoptiva se deterioraron rápidamente. La llevé a innumerables citas en el hospital e incluso dejé de estudiar para cuidarla a tiempo completo, pero falleció 6 meses después. La noche de su muerte, no podía hablar con claridad. Mientras estaba sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano, movió los labios mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Fue mucho más tarde cuando me di cuenta de que estaba intentando articular las palabras «lo siento». A los 16 quedé huérfano. Usé la pequeña herencia para continuar mi educación. Luego, a los 17, apareció una pareja adinerada que decía ser mis verdaderos padres. Una prueba de ADN lo confirmó, haciendo que mis años de pobreza y sentirme indeseado parecieran una cruel broma cósmica. La sensación se intensificó cuando entré en su gran casa y vi a Sophie allí, protegida tras mis 2 hermanos mayores. Mi madre biológica me explicó la situación. Los padres biológicos de Sophie fallecieron hace tiempo. Lleva tantos años viviendo con nosotros que la consideramos nuestra. No podemos emprender acciones legales. Es inocente. De ahora en adelante, serán como hermanas. Mi padre biológico añadió: ahora que has vuelto, cambiaremos tu apellido legalmente. Pero de momento, no digamos nada. Para los demás te presentaremos como nuestra hija adoptiva. Al principio parecían sentirse culpables por lo que me había pasado, pero con el tiempo, las diferencias entre la hija que habían criado y querido y yo se hicieron evidentes. Además, la delicada salud de Sophie significaba que estaban acostumbrados a priorizar siempre sus necesidades. Justo entonces, Liam regresó a casa. Es mi hermano mayor, siempre impecablemente vestido con un aire sereno y distante. Lo seguía de cerca Daniel, el prometido de Sophie. Daniel corrió inmediatamente a su lado. «Sophie, ¿qué pasa?» Ethan le contó todo. Maya se niega a disculparse y molestó tanto a Sophie. Tras escuchar la historia, Daniel me miró con una expresión gélida. Dirigió sus palabras a Liam, pero su mirada estaba fija en mí. ¿Dejar que una hija adoptiva intimide a tu propio hijo? ¿Intentas ser tan caritativo que dejas que extraños pisoteen a tu familia? Luego, volviéndose completamente hacia mí, me ordenó: «Maya, discúlpate». Varios pares de ojos me miraban fijamente. Sostuve la mirada de Liam y dije con calma: «No he hecho nada malo. No me disculparé». «Ah, ¿entonces no vas a admitirlo?» Ethan se levantó de un salto. «Siempre has sido así, celosa de todo lo que Sophie tiene. ¿No te han dado suficiente mamá y papá? ¿Quieres quitárselo todo? Si no robaste sus diseños, ¿intentas decir que ella te los robó a ti?» Tras 6 años de constantes sospechas y acusaciones, me sentía completamente agotado. Pregunté en voz baja: ¿y si te dijera que tengo grabaciones de pantalla de todo mi proceso de dibujo? Pero Sophie rompió a llorar de nuevo inmediatamente. «Maya, ¿cómo pudiste? ¿Acaso me grabaste dibujándolos? Yo...» Parecía tan sinceramente desconsolada y agraviada que mi pregunta pareció desvanecerse en el aire. Liam habló entonces con voz firme. «Ya que insistes en ser terca, lo he hablado con mamá y papá. Te enviaremos al extranjero unos años. Podrás estudiar y quizás reflexionar sobre tus actos». El mensaje era inequívoco. Toda la familia se estaba desentendiendo de mí, la hija y hermana que no cumplía con sus expectativas. Liam, a sus 28 años, era el heredero forzoso, y sus decisiones solían contar con la aprobación implícita de nuestros padres.
Nuestros padres estaban de viaje de negocios en el extranjero, pero se esperaba su regreso pronto. Daniel, en su papel de prometido protector, aún sentía la necesidad de defender a Sophie. Me miró con frialdad. Maya, no me importa a qué juegues, pero siempre apoyaré a Sophie. Nada de lo que hagas llamará mi atención. Estaba un poco desconcertado. No tengo ni idea de dónde empezó el rumor de que estaba interesado en Daniel. Quizás surgió de un incidente de hace 3 años, cuando empezaron a salir. Para el cumpleaños de Sophie, Daniel organizó un espectacular espectáculo de fuegos artificiales azules. Fue innegablemente impresionante y romántico. Rodeada de una multitud que felicitaba a Sophie, incluyendo a mis propios hermanos, puede que me haya quedado mirando demasiado tiempo. Nadie parecía recordar que también era mi cumpleaños. Por aquel entonces mi padre biológico había decidido que, para evitar preguntas incómodas, debía celebrar mi cumpleaños en otro día. Nunca elegí uno, y nadie me insistió, así que cada año veía a Sophie ser el centro de atención mientras yo estaba sola. Ese año en particular, admito que sentí una punzada de envidia no por Daniel, sino por sentirme apreciada por familiares y amigos sin importar los lazos de sangre. De alguna manera, ese breve momento de nostalgia se transformó en la narrativa de que sentía algo por Daniel. Objetivamente, es un gran partido, guapo y exitoso, pero eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No me molesté en dar explicaciones entonces, y quizás mi silencio se interpretó como una confirmación. Mis padres regresaron al día siguiente. Para entonces, de alguna manera, la foto que había presentado al concurso se había filtrado en Internet. El abuso en Internet fue brutal. Algunos incluso habían retocado mi cara con Photoshop para una plantilla de obituario. Mi padre estaba furioso. Me señaló con un dedo tembloroso. «Maya, ¿qué profundo rencor le guardas a esta familia? ¿Solo estarás satisfecha cuando hayas alejado a tu hermana?» Sophie, entre lágrimas, se ofreció a mudarse para mantener la armonía familiar, lo que solo hizo que mi madre se aferrara más fuerte a su frágil hija, mirándome con profunda decepción. «¿Cómo pude haber dado a luz a alguien como tú? Discúlpate con tu hermana ahora mismo». Curiosamente, hace apenas unos días, este tipo de trato me habría destrozado. Pero ahora sentía una extraña sensación de calma y desapego. Son mis parientes de sangre, sí, pero la familia es más que solo ADN. No tiene por qué ser así. Había estado luchando mentalmente durante un tiempo, dependiendo de pastillas para dormir durante los últimos 2 años solo para descansar un poco. Incapaz de confiar en estas personas que se suponía que eran mi familia. No estaban contentos con mi falta de aplomo ni gracia, con no poder aportarles prestigio social en los eventos. Soy introvertida por naturaleza y prefiero la tranquilidad. Regresé a su mundo demasiado tarde, y no tenía un talento natural como el de Sophie. Mi única afición real era la pintura. Después de volver a casa, contrataron tutores para mí y poco a poco fui mejorando. Mi profesor de arte a menudo elogiaba mi talento natural, diciendo que podría haber sido excepcional si hubiera empezado antes. Pero Sophie también pintaba, así que mi familia nunca creyó que los bocetos de diseño fueran míos. Sophie era la brillante a sus ojos. Ella no se rebajaría a algo así como un robo. No he hecho nada malo. Tras un largo silencio, repetí las palabras con calma. El rostro de mi padre biológico se contorsionó de rabia y me dio una fuerte bofetada. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. Un dolor intenso se extendió desde mi mejilla por todo mi cuerpo, pero aún me sentía extrañamente desconectado, casi flotando. «¡Fuera de esta casa!», rugió. Ya sabía de la escuela que me habían organizado en el extranjero. No era una institución especialmente prestigiosa. Probablemente pensaron que se ajustaba a mis supuestas capacidades. Bien. Después de salir de casa fui directo al aeropuerto. Compré un billete y me preparé para irme a un país extranjero. Empaqué ligero, solo lo esencial. Al salir por la puerta, vi a Sophie de pie en el balcón del segundo piso, observándome partir. La expresión débil y frágil había desaparecido, reemplazada por una de silenciosa satisfacción. Entonces caí en la cuenta de que, de alguna manera, en esta casa, había comenzado una guerra tácita entre nosotros. Ella me presentaba una cara diferente a la que presentaba a los demás. Al principio no la había relacionado con los sucesos negativos. De verdad quería llevarme bien.
Al fin y al cabo, ninguno de los dos había tenido voz ni voto en las circunstancias de nuestro nacimiento. Pero tras mi regreso, sus problemas de salud se hicieron más frecuentes, a veces reales, a veces exagerados. A menudo sospechaba que estaba fingiendo, pero mi familia siempre la creyó, lo que solo reforzó su percepción de mí como intolerante y cruel. Durante 6 años, cualquier sentimiento de culpa que mis parientes biológicos pudieran haber sentido hacia mí se había evaporado por completo. Me había convertido en la hija con talentos mediocres y una personalidad tóxica. Ethan comentó una vez sin darle importancia: si hubiera sabido que sería así, no habría dejado que mamá y papá te trajeran de vuelta. Ese comentario fue la primera vez que reconocí de verdad lo mal que me sentía por dentro. Mi terapeuta me sugirió hacer amigos, pero en realidad no tenía ninguna conexión cercana. Mis compañeros de la universidad se habían dispersado después de graduarme, ocupados comenzando sus carreras. Los amigos de mi vida anterior eran recuerdos lejanos. Ya no era una parte importante de sus vidas. Quería irme de esa casa con todas mis fuerzas. De hecho, el año anterior había empezado a investigar en secreto opciones para estudiar en el extranjero. Había una universidad específica a la que soñaba con ir, y resolví el proceso de solicitud completamente sola. Mi familia no tenía ni idea. Nadie, ni siquiera yo al principio, pensó que tuviera posibilidades de ser aceptada. Recuerdo que cuando empecé a tomarme en serio las clases de dibujo después de volver, Ethan vino a mi habitación e intentó disuadirme con suavidad. «Maya», me dijo, «tú no eres como Sophie. Dibuja desde pequeña. Por mucho que te esfuerces ahora, nunca llegarás a su nivel». No sé quién lo convenció de que solo intentaba copiar a Sophie. La verdad es que me encanta dibujar desde pequeña. Mis padres adoptivos pensaban que era un pasatiempo inútil y se negaban a pagar las clases. Así que aprendí técnicas a escondidas con tutoriales en línea y practicaba siempre que tenía un momento libre. Una vez tuve mucha fiebre y suspendí un examen importante. Mi padre adoptivo, convencido de que mi bajo rendimiento se debía a mi obsesión por el dibujo, se emborrachó, abrió la puerta de mi habitación de una patada y destrozó todos los bocetos que guardaba debajo de la cama. Nunca le importaron mucho mis notas. Siempre sostenía que las chicas no necesitaban mucha educación. Solo necesitaba una vía de escape para su ira de borracho ese día. Tras un vuelo de unas 10 horas aterricé en Londres. Allí, con solo mi maleta de 60 centímetros, respirando el aire desconocido de un país extranjero, sentí una extraña sensación de alivio, casi un destello de emoción inoportuno. Encontrar alojamiento era mi prioridad inmediata. Ya me había comunicado con varios caseros por internet. Mi inglés era funcional, aunque no fluido. Finalmente me decidí por una casita con un jardincito encantador. Era la opción más cara que había considerado, pero el casero necesitaba vender rápido. Y había bajado el alquiler considerablemente. Además, no estaba muy lejos de la universidad a la que me habían aceptado en secreto, la que realmente quería asistir. Me pareció un golpe de suerte, así que decidí darme el lujo de alquilarla. Cuando regresé con mi familia biológica, depositaron una suma considerable de dinero en una cuenta a mi nombre, como compensación por los años perdidos. Apenas la toqué. Sabía que era mucho menos de lo que gastaban en sus otros 3 hijos, pero a mí me parecía una fortuna. Sophie mencionó una vez, casualmente, en privado, que la cantidad equivalía a solo unos meses de su paga, sin contar las astronómicas sumas que gastaba anualmente en su atención médica. Después de que Liam y Ethan empezaran a trabajar, también le daban dinero extra y regalos suntuosos de vez en cuando. Liam me regaló algo una vez, unos recuerdos que trajo de un viaje de negocios. Me emocioné de verdad, solo para descubrir más tarde que el bolso caro y raro que incluía era en realidad una herencia de Sophie. Siempre he estado acostumbrada a ser frugal. Esa mentalidad se me quedó incluso después de enterarme de la riqueza de mis padres biológicos. Seguí siendo cautelosa con mis gastos. Ahora, considerando la matrícula, el alquiler, los gastos de manutención y mis ahorros, calculé que debería tener suficiente para arreglármelas. También podría complementar mis ingresos con trabajo de ilustración freelance en línea. Estar lejos de casa, lejos de ese ambiente sofocante, de repente hizo que la vida se sintiera más ligera, más manejable. Al mudarme a la nueva casa, aunque estaba vacía y necesitaba mucha limpieza y organización,
Sentí la esperanza de que las cosas por fin mejorarían. La vida es un desierto. Me vino a la mente un dicho en internet que vi una vez. Faltaban más de 2 meses para que empezara el curso escolar. Mi plan original era contarle a mi familia sobre la escuela a la que me habían admitido, pero como parecían tan ansiosos por que me fuera, decidí que este arreglo funcionaba bien. El primer día en la nueva casa, tiré mi vieja tarjeta SIM. Estaba vinculada a infinidad de aplicaciones y contactos, pero la tiré de todos modos. A veces necesitas romper con eso para empezar de cero. Quería dejar atrás el pasado. Por suerte, llegar temprano me dio tiempo de sobra para adaptarme. Al día siguiente de mudarme, conocí a una vecina china. Se veía increíblemente elegante, probablemente de unos 50 años, con un cabello vibrante y elegante que me dio un poco de envidia. Si no hubiera mencionado su edad después, habría adivinado que era mucho más joven. Su jardín era magnífico, rebosante de flores coloridas y plantas exuberantes. «Oye, pequeña, ¿eres china?», me saludó la señora Chen con cariño desde el otro lado de la valla. Me sentí un poco incómoda y simplemente asentí en respuesta a su saludo amistoso. «¿Eres estudiante?», preguntó. Asentí de nuevo, consciente de que no estaba causando la mejor primera impresión. Esa noche, la señora Chen y su esposo, el señor Chen, llamaron a mi puerta. Trajeron una hermosa maceta con hortensias en flor. «Pensamos que te gustarían algunas flores para tu nueva casa. Un pequeño regalo de inauguración», dijo el señor Chen con una sonrisa amable. Las flores eran impresionantes, cubiertas de capullos grandes y vibrantes. Finalmente logré balbucear un «gracias». La señora Chen pareció sorprendida. «Dios mío, ya sabes hablar. Pensamos...» Su voz se fue apagando con un aire de vergüenza. «Al principio pensamos que podría ser muda, nos dio mucha pena», admitió con franqueza, y luego añadió rápidamente. «Pero no pasa nada. Es normal que los jóvenes sean tímidos». Esa noche, me quedé mirando las hortensias un buen rato, tomando docenas de fotos. La señora Chen y el señor Chen resultaron ser expertos en jardinería. A medida que fui conociendo mejor a la señora Chen mientras amueblaba mi casita, descubrí que eran económicamente independientes y disfrutaban de una vida tranquila en Londres. La señora Chen siempre fue enérgica y alegre. Me invitaba a su casa con frecuencia, me daba consejos sobre dónde encontrar buenos muebles, me enseñaba cosas prácticas sobre la vida en Londres, me ayudaba a diseñar mi propio huerto, e incluso compartía esquejes y plantas del suyo. El señor Chen era más tranquilo, pero igual de amable. Cocinaba a menudo, con la señora Chen como ayudante, y su comida era deliciosa. «Maya, es maravilloso tenerte cerca», decía la señora Chen. «A menudo cocinamos demasiado y no podemos terminarlo todo». Empezaron a llamarme Maya casi de inmediato, algo que mi familia rara vez hacía en los 6 años que viví con ellos. Aquí, en un país extranjero, encontré una amabilidad inesperada. Sabía que no me invitaban solo por las sobras de comida. Era una amabilidad sutil y tierna que se le ofrecía a una joven que vivía sola en el extranjero. Esta pareja parecía tenerlo todo, tanto emocional como económicamente. No sabía cómo corresponderles su generosidad, pero parecían percibir mi vacilación. «Maya», dijo un día la señora Chen, «tener otra vecina china es un lujo excepcional, y tú eres tan encantadora. No pudimos resistirnos a entrometernos un poco. Así que por favor no te preocupes por correspondernos». Una vez que mi casa estuvo lista, sentí que mi corazón también se tranquilizaba. Mi sueño seguía siendo irregular, y ocasionalmente dependía de la medicación, pero estaba mejorando. A falta de aproximadamente un mes para que empezara la universidad, necesitaba algo para ocupar mi tiempo. Decidí empezar a pintar de nuevo. Compré algunos materiales básicos, pinturas, lienzos, un caballete, y creé una cuenta en una red social internacional. Empecé a transmitir en directo mis sesiones de pintura. A veces usaba una tableta digital, otras veces un caballete de madera tradicional. Cuando usaba el caballete, solo se veían mis manos en la cámara. Eran manos normales, nada destacable. Mi terapeuta me había animado a hacer más amigos, pero aparte de mis amables vecinos mayores todavía no tenía ninguna conexión en la vida real.
Me unía a algunos grupos en línea para estudiantes internacionales, pero hasta ahora mis interacciones se limitaban a conocidos en línea. Pensé que las amistades en línea podrían ser un buen comienzo. Pintar era la única habilidad en la que me sentía seguro. Al principio simplemente pintaba. Si algunos espectadores entraban en mi stream y comentaban que era un poco aburrido, ponía música de fondo y seguía pintando en silencio. Tras terminar cada pieza, subía a mi perfil una grabación a cámara rápida del proceso. Sorprendentemente, la gente empezó a verme. Mis temas eran muy variados: bocetos, pinturas tradicionales chinas en tinta, acuarelas, ilustraciones de diseño de moda, incluso personajes y escenas de cómics. No tenía formación académica en todas estas técnicas. Me basaba principalmente en la intuición y el autoaprendizaje. Nunca esperé que nadie me viera pintar en directo, pero poco a poco, cada vez más gente se unía a mis streams. Algunos expresaban asombro, otros hacían preguntas técnicas. Nunca hablaba a la cámara. Respondía a través de comentarios escritos, a menudo usando el traductor de Google para inglés. Disculpen mi limitado inglés, solía añadir. Cuando empezaron las clases, la señora Chen y el señor Chen insistieron en llevarme en mi primer día. Parecían realmente emocionados, diciendo que les recordaba a la graduación de su hijo, devolviéndoles una alegría que no habían sentido en años. No entendía del todo su sentimiento, pero agradecía su amabilidad. Empezar la universidad significaba principalmente que tenía clases programadas para asistir entre semana. Seguía volviendo a casa todas las noches y a menudo cenaba con los Chen en la casa de al lado. Mis compañeros no eran todos rubios y de ojos azules, por supuesto, pero había notablemente menos estudiantes asiáticos. El otro estudiante de Asia Oriental en mi programa era de Corea. Charlamos brevemente, ambos un poco decepcionados por no encontrar a alguien de nuestro país. Los estudiantes internacionales suelen mantenerse unidos, no necesariamente por espíritu de clan, sino porque les proporciona una sensación de comodidad y familiaridad en un país extranjero. Sin embargo, no todos los compatriotas son de confianza. De vez en cuando, alguien en los chats grupales de estudiantes internacionales publicaba sobre una estafa, y a veces surgían problemas en línea. Cuando no tenía clases, seguía transmitiendo mis sesiones de pintura desde casa. Por razones que no entendía, mi audiencia fue creciendo constantemente. Con el tiempo, algunos espectadores empezaron a enviar donaciones. Rápidamente desactivé la función de donaciones. Ganar dinero con encargos me pareció más apropiado. La vida se acomodó en una rutina tranquila, salpicada de pequeños momentos agradables y la ocasional molestia de los proyectos grupales. El invierno llegó a Londres con el frío y los días más cortos. Una mañana, al salir para clase, vi a un hombre alto de pie en la puerta de mis vecinos, tocando el timbre repetidamente sin respuesta. Cuando abrí la mía, se dio la vuelta. Ese fue mi primer encuentro con Alex. La señora Chen y el señor Chen ya habían mencionado a su único hijo, Alex, pero no lo reconocí. La única foto que la señora Chen tenía en su sala era de Alex de pequeño, regordete, con 1 año. A menudo bromeaba diciendo que era su foto favorita porque era más mono entonces. El adorable bebé de la foto se parecía poco al hombre alto y atractivo que tenía delante. Tenía un rostro asiático extraordinariamente atractivo y una mirada amable. Al observar sus proporciones, pensé de inmediato que sería un excelente modelo. Suponiendo que también era chino, pregunté instintivamente: «Hola, soy Anne, ¿puedo ayudarle con los ligis?» Me explicó que estaba allí para visitar a sus padres. «Ah», respondí, «la señora y el señor Chen fueron a Brighton hace unos días a visitar a unos amigos, ¿no lo mencionaron?» El apuesto joven pareció desconcertado por un momento, pero tras una breve pausa me dio las gracias. Llegaba tarde a clase, así que me apresuré a irme, sin prestar mucha atención a su siguiente paso. 2 días después, la señora Chen me invitó a su casa a un estofado y Alex estaba allí en la mesa. Fue entonces cuando nos presentaron formalmente. Me enteré de que Alex solía estar ocupado con el negocio familiar y rara vez tenía tiempo libre. Estaba de visita antes de que sus padres se embarcaran en su plan de jubilación anticipada para viajar por el mundo. «Maya, come más carne, estás muy delgada», insistió la señora Chen, sirviéndome comida en el plato. Intentó servirle también a Alex, pero él se negó cortésmente diciendo: «Mamá, puedo servirme yo mismo». Así que la señora Chen volvió a centrar su atención en mí. Comí en silencio, al igual que Alex,
aunque su padre también seguía añadiendo comida a su plato. Después de cenar, mientras me dirigía a casa, le asignaron a Alex la tarea de acompañarme a la casa de al lado. Sonrió, mirando mi pequeño jardín. Casi pensé que mis padres también habían comprado la casa de al lado. Los jardines se parecen tanto, comentó. Los estilos eran en efecto similares, gracias a la ayuda de la señora Chen, aunque su jardín estaba notablemente más ordenado y consolidado. Alex no se fue de Londres de inmediato. Se mudó a la casa de sus padres, al lado. Casi todas las mañanas lo veía en el jardín, cuidando las plantas y reorganizando las cosas para sus padres. La señora Chen bromeaba diciendo que su visita había sido perfectamente oportuna, ya que tenía mucha energía juvenil para dedicarla a las tareas del jardín. A principios de diciembre, una tarde de fin de semana, planeé ir caminando al supermercado cercano a comprar comida. La señora Chen, que nunca dejaba a su hijo sin hacer nada, le dio una palmadita a Alex en el hombro. «Maya, se está haciendo tarde y no es muy seguro caminar solo. Alex tiene tiempo libre, deja que te lleve». Me sentí incómoda al negarme, y Alex parecía resignado a sus deberes de chofer, accediendo de inmediato a la petición de su madre. Me llevó al supermercado. El viaje en coche fue mayormente tranquilo, aunque de vez en cuando me hacía preguntas educadas sobre mi escuela y mis estudios, como un pariente lejano preocupado. Alex hizo algunas compras él mismo. Cuando llegamos a la caja, se ofreció generosamente a pagar también mis compras. Rechacé rápidamente. Recogí mis cosas y las pagué yo misma. Me miró con una expresión ligeramente de impotencia. De vuelta a casa, hay un tramo de carretera que suele estar bastante desierto. Alex conducía despacio. De repente, exclamé: «¡Para un segundo!». El coche se detuvo en seco. Salí y retrocedí unos pasos. Allí, temblando bajo la tenue luz de una farola, había un gatito diminuto, maullando lastimeramente. No había rastro de su madre ni de otros gatitos cerca. Alex también salió del coche y se quedó a mi lado, observando en silencio al pequeño animal, cuyos ojos evidentemente aún no se habían abierto. Ambos comprendimos la situación. Si lo dejábamos allí, probablemente no sobreviviría a la fría noche. Poco después de volver al coche, empezaron a caer copos de nieve afuera. Acurrucado en mis brazos, el gatito sucio pareció quedarse dormido, reconfortado por el calor. Estaba tan sucio que era imposible distinguir el color de su pelaje. En esa primera noche nevada en Londres, Alex y yo nos vimos responsables de una vida diminuta. Mantener con vida a una gatita tan joven resultó ser todo un reto. Tras una visita al veterinario y una limpieza a fondo, descubrimos que era una hembra calicó sana y de pelo largo. Pero una gatita cuyos ojos no han abierto necesita alimentación frecuente, las 24 horas del día. La llevé a casa y puse alarmas durante la noche para que se despertara y le diera fórmula con un biberón pequeño. Alex se ofreció inicialmente a cuidarla, pero no pensaba vivir en Londres permanentemente, y admitió que ya no era suficiente para adoptar una mascota impulsivamente, solo para dejar la responsabilidad a sus padres más tarde. Sin embargo, como se iba a quedar en Londres una temporada, acepté dejarla con él durante el día cuando tuviera clases. Alex insistió en que era justo, diciendo: «La encontramos juntos, así que debería ayudar a cuidarla». Sinceramente, me sentí aliviada. Me preocupaba no poder mantenerla con vida yo sola. No había tenido mucho éxito cuidando de las cosas, ni siquiera de mí misma. Pero parecía que la suerte nos acompañaba. Al tercer día, la gatita abrió los ojos y sus maullidos se hicieron más fuertes. La señora Chen comentó en broma que al principio pensó que habíamos traído a casa una cría de rata. Esa noche decidí llamarla Nieve, en honor a la noche nevada en que la encontramos. Cuidar de Snow significaba que Alex y yo interactuábamos con más frecuencia. Primero intercambiamos información de contacto. Luego empezó a pasarse de vez en cuando por mi casita, a veces supuestamente para ver cómo estaba el gato, otras veces trayendo cosas que sus padres le habían pedido. A veces me sorprendía mirándolo fijamente, notando cómo los rasgos de la señora Chen y el señor Chen parecían fundirse a la perfección en su rostro. Una tarde, mientras Alex jugaba con Snow, de repente se giró hacia mí y me preguntó: «Maya, ¿por qué me miras así?». Me pareció gracioso que él, como sus padres, me llamara Maya con tanta facilidad.
Admití con sinceridad. Te ves bien. Estaba pensando en pedirte que seas mi modelo. Conociendo mi campo de estudio, la expresión de Alex se tornó ligeramente cautelosa. Modelo en vivo, aclaré rápidamente. No desnudo. Soltó un suspiro silencioso, visiblemente aliviado. Claro, asintió sorprendiéndome. ¿No vas a preguntar primero por el pago?, pregunté. Ser modelo en vivo es un trabajo exigente. Alex lo descartó con un gesto. Puedo hacerlo gratis. Sabía que no le faltaba dinero. Tras pensarlo un momento, dije, entonces no importa. No podía aceptar con comodidad el tiempo y el esfuerzo de alguien sin una compensación adecuada. Tras una ligera insistencia por mi parte, Alex finalmente aceptó una tarifa estándar de modelo. Un fin de semana, Alex vino a mi estudio improvisado. Como le pedí, se quitó la camisa y luego se desabrochó lentamente el cinturón, dejando al descubierto unos músculos bien definidos pero de aspecto natural. Tenía el físico perfecto para dibujar figuras. Inicié una transmisión en vivo, posicionando la cámara con cuidado para mostrar solo mi caballete y el lienzo. Durante la larga sesión de pintura, de vez en cuando le pedía a Alex que ajustara su pose o se tomara un descanso. Nuestra tranquila conversación quedó grabada en el audio de la transmisión. Por primera vez, mi público en línea supo mi nacionalidad, ya que hablábamos principalmente en chino. La combinación de una música de fondo relajante, la tranquilidad del estudio y una modelo atractiva creó una atmósfera bastante cautivadora, a juzgar por los comentarios. Cuando llegó el momento de pintarle la cara, apagué la transmisión. Alex se dio cuenta y rió entre dientes. ¿Por qué terminaste la transmisión ahora? Para proteger la privacidad de la modelo, respondí simplemente. Volvió a reír con las comisuras de los ojos entrecerradas. ¿Han visto el cuerpo pero la cara está prohibida? Asentí. Después de todo, Alex no era modelo profesional y consideré importante respetar su privacidad. Una vez terminada la pintura, decidí no publicar la imagen final en línea, a pesar de que muchos espectadores expresaron su entusiasmo por verla. Poco antes de Navidad, Alex tuvo que volver a casa por trabajo. Me dio su regalo de Navidad antes de tiempo. Una delicada pulsera de diamantes. No le había preparado nada y me sentí un poco nerviosa. No pasa nada, no tienes que corresponder, dijo amablemente. Alex había entrado inesperadamente en mi vida y con la misma rapidez se retiró a su mundo. Para cuando se fue, había pasado casi un mes desde que encontramos a Snow. Ahora era una bola de pelo esponjosa y llena de energía. Seguía llevándome bien con mis vecinos, los Chen. Cuando tenía clases dejaba a Snow con la señora Chen, como si enviara a un niño a la guardería. Sin embargo, Alex y yo nos mantuvimos en contacto. A menudo me enviaba mensajes preguntando por el progreso de Snow, y yo le respondía con fotos y videos cortos. Finalmente encontré la manera de expresar mi gratitud a los Chen. Les ofrecí diseñarles ropa a medida. Quizás porque era estudiante de diseño, aceptaron enseguida, viéndolo como una buena práctica. Les tomé las medidas con cuidado. Mientras medía, Snow no dejaba de maullar a mis pies, así que decidí hacerle también un pequeño jersey a juego. Era un tejido sencillo que me llevó solo medio día. Mi vida se sentía tranquila y llena de estas pequeñas alegrías, aparte de los proyectos grupales, siempre exigentes, de mi programa de posgrado. Antes del Año Nuevo chino, terminé los trajes para la señora Chen y el señor Chen. La señora Chen recibió un hermoso cheongsam color aguamarina claro con delicados bordados, mientras que el señor Chen recibió un traje negro a medida con detalles bordados a juego en los puños de la chaqueta. Parecían realmente sorprendidos y encantados con mis diseños. El señor Chen, normalmente reservado con los elogios, elogió mucho mi trabajo. Atesoraron los regalos y decidieron lucir los nuevos trajes para su celebración de Nochevieja. Naturalmente, pasé la cena de Nochevieja en su casa. Justo cuando nos sentábamos a comer, Alex entró corriendo con aspecto cansado del viaje. Anunció que había vuelto específicamente para celebrar el Año Nuevo con su familia. Cuando supo que la elegante ropa que llevaban sus padres era hecha por mí, guardó silencio un momento. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿dónde está la mía? No había considerado que volviera para las fiestas. Siempre parecía tan ocupado que supuse que tendría muchas obligaciones sociales, a diferencia de mi propia familia, que probablemente pensaba que no estaba lo suficientemente presentable para sus reuniones. Por eso rara vez me incluían. Durante la cena, puse un muslo de pollo en el plato de Alex y sonreí.
Feliz Nochevieja. Me miró fijamente durante unos segundos antes de aceptar el gesto con un suspiro de resignación. Después de cenar, fue a mi casa a ver a la gata. Snow, ahora notablemente más grande, corrió hacia la puerta, con el pelaje erizado a modo de saludo. «Ha crecido bastante», comentó Alex. La diminuta criatura que antes parecía un ratón, ahora podía causar un pequeño caos en la casa. Las marcas de Snow se habían vuelto más definidas, principalmente manchas negras en su esponjoso pelaje blanco, lo que la hacía increíblemente adorable. Alex la levantó y la acarició con suavidad. Cogí mi cinta métrica. «¿Quieres que te tome las medidas ahora?», preguntó Alex sorprendido un segundo. «¿No dijiste que también querías un conjunto?». En cuanto lo entendió, se rió y dejó a Snow en la alfombra. Se quitó el abrigo y el suéter con naturalidad, esperando a que continuara. Alex tiene un físico excelente, lo sabía por la sesión de modelaje. Pero estando tan cerca, midiendo sus hombros y pecho, fui plenamente consciente de su altura y presencia. Podía sentir el calor que irradiaba y casi percibir su aliento deliberadamente suave sobre mi cabeza. Snow se enroscaba alrededor de nuestros tobillos, maullando. «Terminar la prenda podría llevar un tiempo», le dije. «No pasa nada», sonrió Alex. «Gracias por la molestia». Parecía sinceramente complacido. Alex tampoco se quedó mucho tiempo en Londres esta vez. Pronto regresó a casa, quejándose con buen humor de que sus padres, siendo relativamente jóvenes pero demasiado ansiosos por jubilarse y viajar, lo dejaban con más responsabilidades. Antes de irse trajo algunos juguetes nuevos para Snow. Mis estudios me mantenían ocupada, pero llenaba mi tiempo libre dibujando, viendo series, cuidando a Snow y cuidando mi pequeño jardín. La vida me resultaba muy plena. Quizás porque ya no vivía bajo constante escrutinio y presión, descubrí que ya no necesitaba pastillas para dormir. El traje que diseñé para Alex no estuvo terminado hasta finales de abril. Le envié un mensaje con fotos cuando estuvo listo. Llegó a Londres a principios de mayo. El traje era un poco más extravagante que mi estilo habitual, pero con su complexión y seguridad, lo lució sin esfuerzo. Le quedaba fantástico. Nada desentonaba. Alex expresó su sincero aprecio por el diseño. «Mi padre también vio los bocetos», comentó con indiferencia. «Dijo que tienes un buen olfato para el diseño y que tiene un gran potencial. ¿Por qué no consideras aprender de él?». Me quedé un poco atónita. «¿No sabes el nombre de tu padre en la industria?». Alex me dijo el nombre profesional de su padre y me sugirió que lo buscara. Me sonaba vagamente familiar. Una búsqueda rápida en Internet reveló que el señor Chen, mi amable vecino, amante de la jardinería, era en realidad un diseñador de moda internacional de renombre y fundador de una popular marca de lujo. Siempre supe que la familia era adinerada, pero no había comprendido su alcance. Mi aprecio por la ropa que hacía de repente se centró menos en el diseño en sí y más en el gesto personal. «Tu estilo de diseño es ideal para el mercado de alta gama», continuó Alex sin percatarse de mi revelación interna. «Mi papá definitivamente conoce gente en ese mundo. Aprender de él directamente sería mucho mejor que intentar resolverlo todo por tu cuenta». Alex parecía decidido a aprovechar las conexiones de su padre para mi beneficio, sin darme mucho margen de maniobra mientras detallaba con entusiasmo sus logros y experiencia. Prácticamente me arrastró a la casa de al lado para preguntarle formalmente al señor Chen sobre la mentoría. Tuve que reevaluar por completo al amable hombre de mediana edad que en ese momento estaba riendo sus rosas. El señor Chen accedió de inmediato a ofrecerme orientación, sugiriendo que podría presentarme contactos en la industria y ayudarme a conseguir una pasantía en un prestigioso estudio de moda. Miró fijamente a su hijo y comentó: «Pareces decidido a mantener a tu padre ocupado incluso en la jubilación». Alex simplemente le devolvió la sonrisa. «Papá, es tu momento de brillar. Contratar a un estudiante con talento no será un problema para ti». El señor Chen, en broma, le dijo que se fuera a casa. La señora Chen, al oír la conversación, se mostró encantada con la perspectiva de que trabajáramos juntos. Considerando mi ignorancia previa, me sentí obligado a preguntarle a Alex: «¿A qué se dedicaba tu madre antes de jubilarse?».
Era empresaria, respondió simplemente. Intuía que su historia era más que eso, pero no me parecía especialmente relevante en ese momento. Mi vida se volvió aún más ajetreada y plena. Los viajes de Alex a Londres se hicieron más frecuentes. Decía que extrañaba al gato. Mis seguidores en línea también siguieron creciendo de forma constante, y mi audiencia se expandió internacionalmente. Me sentí bien al ser reconocido por mi trabajo, aunque seguía siendo consciente de lo rápido que puede cambiar la opinión en línea. Durante el invierno de mi segundo año en Londres, la señora Chen y el señor Chen se mudaron como estaba previsto. Se embarcaban en su viaje por el mundo, con Suiza como primera parada importante. Me dieron un juego de llaves de su casa y me dijeron que podía cuidar su jardín si me apetecía. Prometieron volver a Londres cuando su agenda de viaje lo permitiera. Incluso después de que sus padres se fueran, Alex siguió visitando Londres con regularidad. Con la llegada del frío, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en casa dibujando. Snow, ya un gato adulto y peludo, solía acurrucarse a mis pies. ¿No te dijeron tus padres que se mudaron?, le pregunté a Alex una noche, sirviéndole una taza de té caliente para protegerse del frío. Sí, confirmó, viéndome dibujar nuevos diseños en mi cuaderno. Debería haberle preguntado por qué seguía viniendo a Londres ahora que sus padres ya no estaban, pero no lo hice. Cambios sutiles se habían ido tejiendo silenciosamente en mi vida y no estaba del todo segura de su significado. Alex solía cocinar en la casa vacía de sus padres que estaba al lado, y me invitaba a su casa. Era un cocinero excelente. Snow incluso empezó a pasear sola a veces. Permitíamos a los gatos del vecindario cierta libertad. Le había puesto un rastreador GPS al collar de Snow, así que mientras exploraba, siempre volvía a casa sana y salva. De vez en cuando, otros gatos del vecindario también visitaban mi jardín. Alex no se fue inmediatamente después de esa visita. Se quedó un rato, cocinando, invitándome a su casa y cuidando de alimentar a Snow cuando yo estaba ocupada con las tareas escolares o los encargos. Entonces, en un día de noviembre por lo demás normal, Alex dijo de repente: «Maya, feliz cumpleaños». En todos los años que mi cumpleaños había pasado desapercibido o ignorado intencionadamente, por fin alguien lo reconocía, celebrándolo solo para mí. No entendía por qué sus simples palabras, «feliz cumpleaños», me hacían llorar. Alex parecía un poco perdido, sin saber cómo reaccionar. Instintivamente, extendió la mano para secar una lágrima. Sus dedos rozaron mi mejilla, y luego se quedó paralizado un momento antes de enjugármelas con suavidad pero firmeza. «¿Por qué lloras?», preguntó en voz baja. «¿Dije algo malo o te recordé algo triste?». No sabía cómo explicar la compleja mezcla de emociones: gratitud, tristeza por el descuido pasado y el puro alivio de ser vista. Finalmente logré decir con torpeza: «Estoy muy feliz, gracias». Me miró con escepticismo, pero no insistió. En cambio, se mantuvo fiel a su plan y sacó un pastel de cumpleaños que tenía escondido en la nevera. «Quería prepararte uno yo mismo», admitió con cierta vergüenza. «Pero fue un desastre, así que compré este». Apagó las luces principales, encendió las velas del pastel y me indicó con un gesto que me sentara y pidiera un deseo. Sentí una extraña sensación de vacío, abrumada por lo inesperado, pero cerré los ojos y pedí un deseo de todos modos. Snow saltó a la mesa y se tumbó junto al pastel, observando las llamas parpadeantes de las velas, con su cola esponjosa moviéndose tiernamente. Se oyó un suave clic. Abrí los ojos y vi a Alex apuntándome con una cámara. «Déjame sacarte un par de fotos», dijo, mientras el flash se disparaba de nuevo. En la vista previa de la imagen, mi rostro estaba brillantemente iluminado en la penumbra, flanqueado por el adorable gato Calicó y el pastel de cumpleaños. La verdad es que me gustó la composición. Apagué las velas. Alex me entregó su regalo de cumpleaños, un delicado collar con un colgante de trébol de 4 hojas. «Espero que siempre tengas suerte», dijo. Al recordar mi vida hasta ahora, bendecida por el destino, no era exactamente la descripción que yo haría, pero sí parecía que desde que me mudé a Londres y conocí a la familia de Alex el año anterior,
Mi suerte había empezado a cambiar. Alex me colocó el collar con cuidado. La proximidad se sentía diferente ahora, cargada de una energía tácita en la silenciosa habitación. Me miró, como si quisiera decir algo más, pero dudó. ¿Hay algo que no me hayas dicho y que creas que puedo percibir? Preguntó de repente, su mirada buscando la mía. ¿Mm? Lo miré, desconcertada por la críptica pregunta. Alex rió suavemente. No es nada. Estaba actuando de forma un poco extraña. La señora Chen y el señor Chen debieron enterarse de mi cumpleaños por su hijo, porque llamaron esa misma noche para desearme lo mejor. Su calidez y consideración me hicieron sentir realmente feliz. Ese invierno, Alex visitó Londres varias veces. Al principio mantuvo el pretexto de venir a ver a Snow, pero con el tiempo dejó de mencionar al gato como motivo. A menudo venía a mi casita, se sentaba tranquilamente cerca, observándome dibujar o pintar. Mi paciencia para el trabajo minucioso proviene de mi amor por el arte. No estaba seguro de dónde provenía su paciencia. Mi presencia en línea siguió creciendo. Las marcas empezaron a contactarme, mostrando interés en colaborar o en comprar mis diseños. Al revisar las solicitudes, me di cuenta de que una provenía del mismo estudio donde estaba haciendo prácticas gracias a la recomendación del señor Chen. El señor Chen estaba esquiando en Suiza en ese momento. Las publicaciones en redes sociales de la señora Chen mostraban que lo estaban pasando genial. Decidí consultarles sobre la oferta. El señor Chen buscó mi perfil en redes sociales por primera vez y pareció realmente sorprendido por la cantidad de seguidores y el portafolio de trabajos que había acumulado. «Espera, déjame hablar con un amigo», dijo después de un momento. No estaba seguro de con quién habló, pero unos días después mi jefe en el estudio me preguntó formalmente si quería pasar de becaria a diseñadora a tiempo completo. Aunque aún no había terminado la carrera, me ofrecieron un contrato con importantes beneficios. Claramente alguien había movido sus influencias por mí. Esta fue una de las pocas veces que experimenté lo que se siente al beneficiarse de conexiones y privilegios. La señora Chen me dijo después: «Maya, nada en este mundo es perfectamente justo, pero a menudo estamos dispuestos a romper las reglas por un talento excepcional. Mereces esta consideración especial». Más tarde descubrí que la señora Chen y el señor Chen habían usado específicamente los trajes que diseñé para ellos en reuniones con amigos y contactos de la industria, incluido el director del estudio, mostrando sutilmente mi trabajo y defendiéndome. La oportunidad que recibí fue en parte un reconocimiento a mis habilidades, pero también en gran medida gracias a la amabilidad e influencia de esta pareja. No teníamos parentesco de sangre, pero como solía decir la señora Chen, «Maya, eres digna». Me dieron mi propia pequeña oficina y una asistente. Diseños que antes solo existían en papel comenzaban a convertirse en prendas tangibles. Cuando llegó mi ceremonia de graduación, Alex apareció con un gran ramo de flores. La señora Chen y el señor Chen también estaban allí, pues habían regresado para la ocasión. Me acompañaron en la sesión de fotos de graduación. Los 4 juntos parecíamos una pequeña familia feliz. «Maya, estás preciosa», me felicitó la señora Chen con cariño. «Vi la exposición de tu proyecto final. Es tan impresionante como tú». «Felicidades», fue el elogio, típicamente breve, del señor Chen. Después de la ceremonia, los Chen se fueron de nuevo, pero Alex se quedó. Parecía tener muchísimo tiempo libre. Pasaba los días cuidando el jardín de sus padres y el mío, y cuidando meticulosamente a Snow. Una noche, un amigo modelo de uno de mis proyectos me dejó en casa después de una sesión nocturna. Alex estaba en mi jardín, sosteniendo a Snow, observándonos. Me sentí un poco incómodo. Siendo justos, estos sentimientos llevaban tiempo latentes. Como yo era la cuidadora principal de Snow, era su mamá por defecto. Pero un día, escuché a Alex llamarse a sí mismo su papá, mientras hablaba con el gato. Ahora, al verlo allí, sosteniendo a nuestro gato, observándome en silencio, sentí que esperaba que le explicara algo. Tras una larga pausa, simplemente dije: «Mi colega me acaba de llevar a casa». Alex siguió acariciando al gato y luego comentó con indiferencia: «El coche de repuesto de mi padre está en el garaje acumulando polvo. ¿Podrías usarlo para ir al trabajo?».
La llave está en ese llavero que te dio mi madre. No hace falta, respondí rápidamente. Si el señor Chen supiera que su hijo le ofrecía el coche con tanta indiferencia, quizás se molestara. Alex deambuló un rato por mi jardín, le dio una golosina a Snow y finalmente preguntó directamente: ¿prefieres a los chicos con rasgos europeos? Negué con la cabeza. ¿Y qué tal con rasgos asiáticos? Negué de nuevo con la cabeza. No te pueden gustar las chicas, ¿verdad?, preguntó Alex con aspecto sincero de perplejidad. Levanté mi cuaderno de dibujo concentrándome en capturar la pose actual de Snow. Estaba acurrucada cómodamente en los brazos de Alex. Alex se sentó en el banco del jardín a mi lado, esperando en silencio mientras terminaba el dibujo. Entonces dijo, con voz más suave: «¿Sigues evitando la pregunta?». Se dio cuenta de mis intentos de evadir el tema. Ya no podía fingir que no entendía sus sentimientos. «Alex, no me entiendes del todo», confesé finalmente, dejando mi cuaderno de dibujo. Él no entendía la magnitud de mis problemas, lo introvertida, sensible y reservada que podía ser. Estar con alguien así podía ser agotador. «¿Qué más se puede pedir?», murmuré, más para mí que para él. «¿Qué más se puede pedir?», replicó, girándose para mirarme fijamente. «Me gustas, Maya». «¿Y tú?», insistió con suavidad. «Puedes rechazarme, pero presiento que tú también sientes algo por mí. No me rendiré fácilmente». Antes de esta confesión directa, llevaba meses tanteando el terreno sutilmente, integrándose poco a poco en mi vida, e interviniendo con delicadeza cuando notaba mis hábitos alimenticios, a veces poco saludables, o mi tendencia a aislarme. Lo había permitido, lo había dejado entrar poco a poco. Pero ante una pregunta directa, seguía sin saber cómo proceder. Tenía miedo de que cualquier relación que empezáramos se derrumbara bajo el peso de mi pasado y mi personalidad. Pero Alex me tomó la mano, firme pero delicada. «Estar juntos y gustarnos es suficiente para empezar», dijo en voz baja. «Si somos realmente compatibles es algo que descubrimos con el tiempo. Nadie es la pareja perfecta desde el principio». Y así, ese día, se convirtió en mi novio. Incluso lo selló con un tierno beso. En mi segundo verano en Londres, el hijo del vecino se convirtió en mi novio. Alex empezó a visitar Londres aproximadamente una vez al mes, quedándose normalmente una semana, antes de que sus socios lo presionaran para que regresara. De repente, mi cuenta de redes sociales empezó a inundarse de comentarios escritos en chino o en un inglés mal traducido. Eran de internautas de China. No paraban de preguntarme sobre mi conexión con Sophie. Sophie. Ese nombre reapareció de repente en mi vida tras años de silencio. Esta cuenta en el extranjero llevaba activa unos 2 años. Había conseguido un número considerable de seguidores, sobre todo después de que el estudio de diseño para el que trabajaba reconociera oficialmente mi puesto. Ahora era una diseñadora de moda reconocida oficialmente, con proyectos reales en mi haber, e incluso me estaba preparando para participar en un importante concurso internacional de diseño. Tras investigar un poco, me enteré de que hace aproximadamente un año, algunos usuarios de Internet en China habían empezado a recortar fragmentos de mis transmisiones de pintura en vivo y a republicarlos en las redes sociales chinas. A medida que estos clips ganaban popularidad gracias a diversos algoritmos, algunos espectadores observadores notaron inconsistencias. Cada pieza que creaba llevaba mi firma, una letra M artísticamente estilizada. Algunos fans incluso convirtieron el encontrar la M en cada obra en una especie de juego. Hace más de 2 años, los diseños que tenía la intención de presentar al concurso también tenían mi firma oculta. Sophie no se había dado cuenta en ese momento, ni tampoco los comentaristas en línea. No estoy seguro de quién fue el primero en notar la extraña coincidencia, pero el descubrimiento desató una polémica en las redes sociales chinas. Algunos inicialmente especularon que la artista detrás de mi cuenta era en realidad Sophie, pero esa teoría fue rápidamente desmentida, ya que Sophie había permanecido en China todo el tiempo. Alex llegó a su siguiente visita en medio de este caos en línea. Normalmente estaba al tanto de las conversaciones en línea que me mencionaban. Primero me abrazó fuerte y luego me preguntó con dulzura: «¿Puedes contarme algo de tu familia?». Finalmente, sintiéndome lista, le conté con calma el embrollo de mi vida desde los últimos 20 años. La familia de Alex era claramente muy diferente a la mía,
La mía. Me escuchó pacientemente, con expresión indescifrable, y al terminar me abrazó de nuevo. ¿Todavía tienes las pruebas de tu trabajo original? ¿Las grabaciones de pantalla y los borradores? Preguntó tocándome suavemente la cara. A veces pareces demasiado blanda, Maya, dejándote pisotear sin defenderte. Eres diseñadora. Tu reputación es crucial. Creo que necesitas limpiar tu nombre. Luego me dio un toque juguetón en la mejilla, esbozando una pequeña sonrisa. Bastante blanda, ¿verdad? Parecía complacido con esta observación. Esos primeros diseños formaron parte de la primera colección de la marca de moda de Sophie. Había visto fotos promocionales en Internet. Francamente, las prendas terminadas se desviaban bastante de mis conceptos originales. No le había prestado mucha atención a su marca después del lanzamiento inicial. Pensé un momento. Luego reuní las grabaciones de pantalla de mi computadora y localicé mis viejos cuadernos de bocetos. Redacté una actualización para mis redes sociales, publicando la evidencia junto con una declaración simple. Después, actualicé mi perfil para incluir mi nombre chino completo, Maya Lin. Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre la verdad. Sin embargo, algo me tomó completamente por sorpresa. De alguna manera, alguien en China filtró el secreto cuidadosamente guardado sobre el intercambio de identidades entre Sophie y yo. La historia se escribió anónimamente, en tercera persona y sin nombres reales, pero los detalles eran tan específicos que se extendió rápidamente por Internet. Claramente, no todos en el círculo social de mi familia biológica estaban completamente desorientados. Debieron de preguntarse por la repentina aparición de una hija adolescente, adoptiva, sin antecedentes claros. Lo que no sabían es que la verdad implicaba un intercambio de bebés tan dramático. Salía de mi estudio una noche cuando oí que alguien me llamaba con vacilación. Al girarme, vi un rostro que parecía de otra vida. Liam. No sabía mucho de su vida actual, solo que había oído que se había casado el año anterior. Liam se me acercó solo, con una compleja expresión de desconcierto en el rostro, una que quizá ni él mismo comprendía del todo. «Fuiste bastante difícil de encontrar», dijo en voz baja. Comparando a la Maya que conocía hacía más de 2 años con la persona que tenía delante ahora, debía de haber una gran diferencia. Era consciente de los cambios en mí misma. No estaba segura de cómo me percibía Liam ahora, la hermana a la que habían planeado enviar a una universidad común y corriente, que en cambio terminó graduándose de un prestigioso programa de diseño y convirtiéndose en una figura en ascenso en la industria. «¿Filtraste la información sobre la identidad de Sophie?», preguntó directamente. «¿Es esa la única razón por la que viniste hasta aquí?», respondí, genuinamente desconcertado por su largo viaje solo para preguntarle esto. Hizo una pausa y luego continuó con voz tensa. «Sophie sufrió un infarto grave por esta revelación. Está hospitalizada, es grave. Los padres de Daniel ya estaban descontentos con la unión. Ahora, al revelarse su verdadera identidad, cancelan oficialmente el compromiso. Las acciones de la empresa de nuestra familia también se han desplomado durante días. Mamá y papá están devastados, prácticamente confinados a reposo en cama en casa. ¿Es este el resultado que buscabas?». Así que estaba aquí buscando justicia para Sophie. «Tu familia ocultó la verdadera identidad de Sophie durante años», señalé con calma. «Eso equivale básicamente a un fraude matrimonial. Romper el compromiso parece una consecuencia perfectamente razonable, ¿no crees?». «Tú también eres parte de esta familia, Maya. Estamos todos juntos en esto», insistió. «No realmente», respondí en voz baja. «Mi registro de domicilio ahora es independiente. Todos ustedes son la unidad familiar». Liam me miró fijamente, sin palabras por un momento. Después de un rato dijo: «No sabíamos que habías solicitado plaza en una universidad tan buena en aquel entonces. Nunca mencionaste que quisieras estudiar en el extranjero en serio». «¿Y qué habría cambiado si lo hubiera hecho?», repliqué. «Nunca creíste que pudiera entrar. Solo pensabas que era poco realista». «¿Te marchaste sin decir palabra?», continuó, echando la culpa a otro. «No pudimos contactarte». «Me echaron», le corregí con firmeza. Liam se estremeció, ahogándose en sus palabras por un segundo antes de recuperarse. «Desapareciste por más de 2 años. No pudimos encontrar rastro de ti. De hecho, una vez oí a Ethan decirte...».
Si no la hubiéramos traído de vuelta a casa, dije con calma. ¿No es mejor este resultado tal como lo deseabas? Parecía sorprendido de que hubiera escuchado su conversación privada. Había ocurrido después de uno de los colapsos dramáticos de Sophie. Ni siquiera recuerdo el detonante específico en esa ocasión. Sophie se agarró el pecho, lloró, y toda la familia se sumió en el caos, llevándola de urgencia al hospital mientras yo recibía un aluvión de acusaciones. Las amargas palabras de Ethan, dirigidas a Liam cuando creían que no podía oírlas, se me quedaron grabadas. Liam no protestó entonces. Finalmente, Liam volvió a sacar a relucir los borradores del diseño. Si no pretendían investigar el caso de plagio en aquel entonces, ¿por qué publicar las pruebas ahora? ¿Cómo te atreves a cuestionar por qué estoy revelando la verdad ahora, después de que me acusaran públicamente de robo? Lo interrumpí bruscamente, agotando mi paciencia. No repasemos el pasado. Todos ustedes creyeron fácilmente las mentiras de Sophie en aquel entonces. Claro, no podían imaginar que entraría a escondidas en mi habitación y robaría mi trabajo. Incluso si hubiera presentado pruebas en ese momento, habrían afirmado que las inventé. Estoy compartiendo la verdad ahora porque así lo he decidido. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a dictar mis acciones? Pero ahora está en el hospital, insistió Liam con voz débil. No soporta este estrés. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, respondí con frialdad. Maya. Otra voz familiar nos interrumpió justo en ese momento. Alex había llegado a recogerme del trabajo. Me rodeó los hombros con el brazo con naturalidad mirando a Liam con expresión neutral. Liam, ¿verdad? He oído hablar de ti. ¿Y tú eres? Preguntó Liam frunciendo el ceño. Alex. Se presentó simplemente. Liam observó a Alex un momento, frunciendo aún más el ceño. ¿Me resultas familiar? ¿Dónde te había visto antes? Alex ignoró la pregunta. Nos vamos a casa, dijo con educación pero firmeza. Si esta situación tiene consecuencias negativas, se las buscaron, ¿no crees? Así que mejor no molestar a mi novia a menos que sea realmente importante. Dicho esto, Alex me alejó con delicadeza. Más tarde, caminando tranquilamente a su lado de regreso a casa, le pregunté, ¿fuiste tú quien encontró a alguien para escribir esa exposición de la hija intercambiada en Internet? Alex sonrió misteriosamente. El estilo de escritura era bastante convincente, ¿no crees? La señora Chen y el señor Chen se enteraron del drama familiar que se desarrollaba en casa y decidieron acortar sus viajes, mudándose temporalmente a la casa de al lado. La señora Chen me miró con profunda preocupación. Maya, no pasa nada, nosotros también podemos ser tu familia. Después de 20 años sintiéndose a la deriva y solos, sus sencillas palabras resultaron increíblemente reconfortantes. Aunque los Chen se quedaron unos días para ofrecer apoyo, Alex terminó quedándose conmigo en mi cabaña. A sus padres no pareció importarles su prolongada presencia. La señora Chen simplemente puso los ojos en blanco con cariño. Siempre supe que le pasaba algo a este chico. Nunca lo había visto visitar a sus padres con tanta frecuencia antes de conocerte. Una tarde, Alex estaba recostado en mi sillón puff con una camiseta blanca sin mangas, acariciando a Snow. Sus largos dedos jugueteaban con los bigotes del gato. Molesto, Snow le dio un mordisco suave, más una advertencia que un mordisco de verdad, y se alejó contoneándose, con el aspecto de una salchicha esponjosa y patosas. Alex rió entre dientes. ¡Qué gordito! El gato seguramente se ofendería aún más si entendiera el lenguaje humano. Me miró y abrió los brazos, invitándolo. ¿Quieres un abrazo? Así que me acerqué y me senté a su lado. Alex me levantó fácilmente y me sentó en su regazo con un brazo, sopesándome juguetonamente. ¿Yo también estoy gordita?, pregunté. No, eres demasiado ligero, replicó de inmediato. Eres diferente del gato. Deberías volver a casa de tus padres, sugerí con desgana. Esto no está bien. Alex sacó su teléfono y empezó a escribir. ¿Qué haces?, pregunté. Les digo a mis padres que se vuelvan a Suiza, respondió con naturalidad. Mi novia se siente incómoda teniéndolos al lado. Le di un puñetazo juguetón en el brazo.
Sin embargo, el drama familiar estaba lejos de terminar. Liam no se había ido de Londres. Me interceptó fuera del estudio unos días después, preguntándome si volvería a China con él. Pensé un momento y luego respondí: mi trabajo y mi vida están aquí ahora. ¿Por qué iba a volver contigo? Recordé los diseños robados. ¿Por qué exactamente robó Sophie mis diseños para lanzar su marca? A juzgar por su rendimiento, apuesto a que no ha obtenido muchos beneficios en los últimos 2 años. Mi ingenio se sentía más agudo últimamente. Maya. A Liam se le acabó la paciencia, pero rápidamente controló su ira. Vuelve conmigo. Haré que Sophie se disculpe contigo. Y no olvides que papá y mamá te apoyaron económicamente durante años después de tu regreso. Tu paga no era insignificante. Mamá no está bien. Tiene muchas ganas de verte. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Lo olvidaste? Durante mi primer año de universidad, Sophie dijo que le faltaba su costoso collar. Apareció misteriosamente escondido en mi habitación. Después de ese incidente, mamá me informó que me cortaría la paga como castigo. Nunca me la devolvieron. Liam recordaba con claridad el incidente. Se quedó paralizado, con el rostro ligeramente pálido. ¿Nunca fue restaurado? Su voz se fue apagando, la incertidumbre nublando su mirada. Con la verdad sobre el robo del diseño ahora expuesta, la credibilidad de Sophie sin duda se había visto afectada. Si pudo robar diseños y culparme, ¿por qué no pudo haber colocado el collar para incriminarme? En aquel entonces lloré e insistí en que no sabía cómo había llegado el collar a mi habitación, pero nadie me creyó. Comparado con el dinero gastado en ustedes 3 a lo largo de los años, continué con calma, lo que gastaron en mí fue mínimo. Si creen que la familia tiene derecho a una restitución, no duden en demandarme. No lo harían, por supuesto. Su preciada reputación familiar era demasiado importante. Finalmente, Liam se fue de Londres, derrotado. No me ha molestado desde entonces. Entonces, me concentré en mi trabajo, con mi equipo en el próximo concurso internacional de diseño. Fue un periodo frenético, que exigió muchas horas y una creatividad intensa. Pero los resultados fueron increíblemente gratificantes. Ganar un importante premio en el concurso marcó mi debut oficial en la escena internacional de la moda. La señora Chen y el señor Chen reanudaron sus viajes, animándome por videollamada a disfrutar de mi relación y mi carrera en sin preocuparme por los problemas familiares. Alex los vio despedirse, apoyado perezosamente en el marco de mi puerta con el aspecto de un vecino entrometido, muy interesado en su itinerario de viaje. El tiempo pasó, ni muy lento ni muy rápido. Llegó otro año nuevo chino. Alex volvió a aparecer en mi puerta, esta vez con una chaqueta acolchada roja y una maleta a cuestas, dispuesto a pasar las fiestas conmigo. Sus padres estaban de celebración en Suiza este año. El autoproclamado hijo filial comentó con picardía: «Vine porque sentí que me extrañabas muchísimo, mis padres desde luego no». Se convirtió en nuestra tranquila tradición de Nochevieja. Pasamos la noche relajándonos en el sofá con Snow acurrucada entre nosotros, viendo la grabación de la gala del Festival de Primavera en la televisión. Debido a la diferencia horaria, ya era el primer día del Año Nuevo lunar en China. Fue sorprendentemente tranquilo y agradable pasar las vacaciones así. Pero los ecos de la familia en casa inevitablemente se entrometieron. Un día, mi teléfono sonó con un número desconocido de China. «Maya, ¿no quieres volver a casa?». Era la voz de mi madre biológica, con un tono vacilante. Me pareció irónico. Había tenido 2 parejas de padres en mi vida, pero solo con los Chen sentí la aceptación incondicional que los padres deben ofrecer a sus hijos. «Tengo mi propio trabajo y mi propia vida aquí», respondí con serenidad. «¿Para qué volvería?». «Si vuelves a casa», suplicó con voz ligeramente temblorosa. «Tu padre y yo podemos compensarte, ¿de acuerdo?». «No es necesario, pero gracias», dije cortésmente. «¿Planeas cortar por completo con esta familia?». Mi madre biológica, normalmente serena, parecía realmente emocionada. «Yo te di a luz, Maya. ¿No reconoces nuestra relación de sangre?». Sí, tras regresar, había vivido una vida cómoda en lo material. Pero comparada con la atención,
la confianza y los recursos que les prodigaban a mis hermanos, había una gran diferencia. A menudo me preguntaba si de verdad sentían que no encajaba en su mundo de altos vuelos, ¿por qué me habían traído de vuelta? ¿Y por qué no pudieron mostrarme ni un ápice de la tolerancia y confianza que le dieron a Sophie? A veces deseaba que no me hubieran encontrado. ¿Qué dijiste? La voz del otro lado sonó aguda y conmocionada. Nada importante. Dejémoslo ahí. Por favor, no me vuelvas a contactar a menos que sea absolutamente necesario. Terminé la llamada. Para entonces había reducido considerablemente mis transmisiones en vivo. Sin embargo, una noche recibí otra llamada de China. Esta vez, la voz me sorprendió. Era Ethan. Parecía un poco borracho y muy agitado. Me preguntó si quería ver a la familia desmoronarse por completo, divagando sobre cómo habían abandonado a Sophie y preguntándome si ya era feliz. Siempre había sido el más protector de Sophie. Solo dije una cosa antes de colgar. Ethan, ¿recuerdas a esa chica que te interesaba justo después de graduarte? A ella también le gustabas. Le pidió a Sophie que te pasara una carta de amor. Vi cómo Sophie la rompía. Y con eso terminé la llamada. Tras ganar varios concursos de diseño más y consolidarme, Alex y yo empezamos a hablar seriamente sobre mi futuro profesional. Me sugirió que lanzara mi propia marca independiente, como hizo su padre años atrás. No tengo ese capital, dije con realismo. Sí, respondió simplemente. Dudé, sabiendo que aceptar su apoyo financiero inevitablemente cambiaría la dinámica de nuestra relación. Pero Alex se adelantó a mis preocupaciones. Nombra un emprendedor verdaderamente exitoso que empezó desde cero que es ni ninguna ayuda externa, pregúntale a mi papá. Él te dirá. Parte de la razón por la que se casó con mi mamá fue porque necesitaba la inversión de su familia para lanzar su negocio. El señor Chen probablemente no tenía ni idea de que su hijo estaba compartiendo de nuevo estos secretos familiares, posiblemente embellecidos. La verdad, como me contó más tarde la señora Chen, era que el señor Chen estaba decidido a emprender su negocio, pero sus padres temían que fracasara y se quedara en la indigencia, así que lo presionaron para que se casara con su entonces novia, la señora Chen, para tener estabilidad antes de ofrecerle apoyo. Finalmente, firmé un contrato formal de inversión con Alex, otorgándole una participación del 20% en mi futura marca. Decidí establecer mi nueva empresa en mi país de origen, pues sentía que era el mercado ideal para empezar. Poco después de conseguir la financiación inicial y empezar a trabajar, Alex me propuso matrimonio. Obtuvimos nuestra licencia de matrimonio poco después, lo que complicó un poco la relación financiera entre el inversor y la empresa participada. La vida se volvió increíblemente agitada con la creación del negocio, así que decidimos posponer la ceremonia de boda hasta el año siguiente. Sin embargo, Alex estaba deseando casarse oficialmente. De ahí el viaje rápido para obtener la licencia. Yo ya tenía 27 años, y él era 3 años mayor, a punto de cumplir 30. A menudo bromeaba diciendo que el valor de mercado de un hombre se desploma después de los 30, y me suplicaba que tuviera compasión de él. Cuando la señora Chen y el señor Chen se enteraron de que nos casamos sin una gran conversación familiar, al principio nos regañaron en broma por ser impulsivos, pero enseguida regresaron de sus viajes con generosos regalos de boda. Se habían convertido en mis padres en todo sentido. Los años parecieron difuminarse. Aún recuerdo vívidamente la primera vez que conocí a la señora Chen. Su energía vibrante, su amabilidad, su actitud elegante y alegre. Me tomó de la mano una vez, animándome con dulzura a considerar cuidadosamente cómo quería manejar mi relación con mi familia biológica de ahora en adelante. En última instancia, dijo, la decisión de invitarlos o no a nuestra futura ceremonia de boda era solo mía, pero le preocupaban los posibles chismes y los arrepentimientos persistentes. Antes de que pudiera procesar completamente su consejo, ocurrió inesperadamente una especie de reunión familiar. Fue en un gran banquete de la industria. Alex me acompañó, en parte porque no confiaba del todo en que pudiera manejar sola las interacciones con mi familia biológica, temiendo que me dejara influir fácilmente o me sintiera herida. Dijo que me llevaba para aprender a desenvolverme en esos encuentros. En el banquete, inevitablemente nos encontramos con mis padres biológicos y Liam. Maya,
Liam me reconoció primero. Al oír mi nombre, mis padres también se detuvieron en seco. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que los vi en persona. Supongo que debía haber cambiado mucho a sus ojos. Liam comentó: «Vi que creaste una nueva cuenta en redes sociales hace poco en casa. Supuse que volverías». Desde que abrí la cuenta, mi bandeja de entrada y la sección de comentarios se habían inundado de mensajes. Una mezcla de chismes, curiosidad y opiniones espontáneas. Mi madre biológica me miró con expresión inquisitiva, como si intentara reconciliar a la persona que tenía delante con la hija que recordaba. Su tono era notablemente más suave que antes. «Maya, ha pasado tanto tiempo. ¿No piensas venir a casa de visita?» «Estoy muy ocupado», respondí educadamente pero distante. Mi padre biológico, el hombre que una vez me abofeteó y me echó de su casa, parecía visiblemente incómodo, claramente descontento con mi actitud distante. Pareció a punto de reprenderme, pero se contuvo. Hice una pausa y luego señalé a Alex. «Este es mi esposo, Alex». «¿Te casaste?», exclamaron al unísono, conmocionados. Mi padre finalmente recuperó la voz, con un matiz de indignación. «¿Cómo pudiste tomar una decisión tan importante como el matrimonio sin consultarlo con la familia?». Alex dio un paso adelante, sonriendo con suavidad. «Es completamente culpa mía», intervino. «Escuché que tu familia solo reconoce de verdad a una hija, mientras que la mía estaba deseando dar la bienvenida a otra. Así que me la llevé a casa rápidamente. Por favor, entiéndelo. Siempre tenía un don para soltar pullas sutiles con una fachada educada. A esas alturas, mi familia biológica probablemente reconocía a Alex, o al menos su apellido. Alex administraba principalmente el imperio empresarial de la familia de la señora Chen, una cadena de hoteles de lujo de 5 estrellas. Alex era considerablemente más rico de lo que yo creía al principio. La noche que obtuvimos nuestra licencia de matrimonio me había compartido con indiferencia la combinación de la caja fuerte principal de su familia diciendo: «Maya, puede que no te quieran, pero nuestra familia te aprecia. No estés triste. Ahora somos tu familia». Cuando regresé a China para montar mi negocio, Liam mencionó que nuestra madre biológica no se encontraba bien. Fui a visitarla una vez y me encontré con Ethan en la puerta de su habitación. Asentí brevemente y me preparé para pasar junto a él. «Maya, ¿ni siquiera me ves?», me retó Ethan, interponiéndose en mi camino. «Te veo», respondí con calma, intentando moverme a su alrededor. Ethan, aun con su característico temperamento fogoso, me bloqueó con más fuerza. «Tengo una pregunta para ti». «Pregunta», dije simplemente. Pareció desconcertado por mi franqueza e hizo una pausa antes de hablar. «Viste claramente a Sophie rompiendo esa carta. ¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz denotaba un dejo de resentimiento. Supuse que al final se había enfrentado a Sophie, al darse cuenta de que la hermana a la que había adorado y protegido había saboteado deliberadamente su posible romance. Ya era demasiado tarde, claro. La chica que le gustaba ya estaba casada. «Si te lo hubiera dicho entonces, Ethan», repliqué en voz baja, «¿me habrías creído?». Ethan se quedó en silencio. Tras una larga pausa, abrió la boca como para discutir, pero no le salieron las palabras. Entré a ver cómo estaba mi madre biológica. Estaba acostada en la cama, con aspecto frágil y exhausto. Oí a las criadas susurrar más tarde que la señora de la casa, que siempre había adorado a Sophie, había tenido recientemente una discusión acalorada con ella. «Maya». Mi madre abrió los ojos y me miró con voz débil. «No sabíamos que te habías casado. No preparamos una dote». Señaló un sobre en la mesita de noche. «Esa tarjeta contiene algo de tu padre y de mí». «No hace falta», respondí con suavidad pero firmeza. «Cuando celebremos la boda, te enviaré una invitación». Esta compensación tardía me pareció hueca, carente de sentimiento genuino. Mi suegra, la señora Chen, me había dicho que, a veces, estos gestos superficiales aún tienen cierto significado social, aunque el sentimiento no sea del todo real. Cuando salía de casa, escuché a Ethan quejarse amargamente con Liam en el pasillo. «Ya ni siquiera me llama Ethan, y mucho menos Kermessier». Más tarde,
Me enteré de que la condición cardíaca de Sophie se había deteriorado significativamente, lo que la obligaba a permanecer internada a largo plazo en un centro de enfermería especializado. Solía fingir problemas cardíacos para generar compasión y manipulación. Ahora, irónicamente, ya no tenía que fingir. Aún así, en cierto modo, tenía suerte. La familia estaba dispuesta y podía pagar las exorbitantes facturas médicas para que estuviera cómoda. Su exprometido, Daniel, también se había casado con otra persona. Ethan, quien tantas veces había sido manipulado por Sophie, finalmente pareció comprender la verdad tras su fachada. Sophie había arruinado su oportunidad de ser feliz porque no podía tolerar la idea de que otra mujer pudiera ganarse el favor de la familia, especialmente una a la que su hermano apreciaba de verdad. No pudo evitar el matrimonio de Liam, ya que su esposa provenía de una familia igualmente influyente gracias a una presentación concertada por los ancianos. Ethan aparentemente pasó por una mala racha, incluso confrontó borracho a la chica que una vez le gustó, exigiéndole saber si alguna vez ella realmente se preocupó por él y rogándole que se divorciara de su esposo y estuviera con él, solo para recibir un puñetazo del comprensiblemente enojado esposo. Lo perdido, perdido está. La chica había seguido adelante, se había enamorado y había construido una vida con otra persona. Cuanto más se resistía a Ethan a soltarla, más resentido se volvía, y su otrora fuerte vínculo con Sophie se rompió por completo. Aprendí algunos de estos detalles por la esposa de Liam. Ya fuera intencionalmente o simplemente por conversación, compartía detalles cuando me encargó que le diseñara un vestido. La traté con cortesía profesional. La verdad, me confesó un día tomando un café. Cuando me casé con tu hermano Sharman, Sophie no me gustaba nada. Siempre quejándose de sentirse mal, llamando constantemente a Liam por nimiedades. Pero no podía criticar a mi cuñada, sobre todo a una que supuestamente tenía una cardiopatía. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa irónica. Al final descubrí que ni siquiera era su verdadera hermana. Me enfureció darme cuenta de que habíamos echado a Smilne por... Mi familia los llamó locos y casi nos divorciamos por eso. Sonrió con suficiencia. Si hubiera sabido toda la historia de antemano, quizá no me habría casado con tu hermano. Ahora, verla interactuar con tanta familiaridad inapropiada con los hombres de tu familia, incluso de adulta, es francamente repugnante. Actúa como una adolescente a sus casi 30 años. Me limité a escuchar en silencio sin hacer comentarios. Planeaba tener un hijo el año pasado, continuó mi cuñada tomando un sorbo de café, pero decidí esperar. El médico dice que sin un trasplante de corazón a Sophie solo le quedan 2 años, como máximo, y encontrar un corazón adecuado. Hay gente que espera una eternidad y nunca lo consigue. Me miró con cautela, y su expresión cambió. Maya, ¿todavía los odias?, preguntó, quizá por genuina curiosidad, quizá buscando información para Liam. Sonreí levemente y negué con la cabeza. Sin odio, respondí con sinceridad. Ya no importa, ya no me importan. Tengo una nueva familia. De vuelta en casa, Alex estaba ocupado en la cocina con delantal. Me acerqué a él y lo rodeé con los brazos, apoyando la cabeza en su espalda, recargándome en su presencia. ¿Por qué cocinas tú esta noche? He estado aprendiendo platos nuevos que quería que probaras, dijo juguetonamente, girándose ligeramente. Sabes, todos mis amigos con esposa presumen de tenerlas contentas con sus habilidades culinarias. No puedo permitirme quedar mal. Eres increíble incluso sin cocinar, le aseguré con sinceridad. Nuestra gata regordeta, Snow, que se había mudado de vuelta a China con nosotros, maullaba insistentemente a mis pies, como si me acusara de saludar a Alex antes que a ella. Miau. Alex se giró por completo y me besó suavemente. Buena chica, murmuró, y luego se dirigió a la gata. Espera ahí, Snow. La cena estará lista pronto. El sol del atardecer entraba a raudales por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras. El cálido resplandor rojizo y anaranjado lo bañaba todo con una luz tenue, haciendo que incluso el pelaje calicó de Snow pareciera más suntuoso. Una sensación de calidez, satisfacción y un acogedor sentido de pertenencia me invadió. Epílogo. Madre.
Mi hija biológica fue intercambiada maliciosamente al nacer por sus padres biológicos, pero la inocente niña que crié, Sophie, no pude romper con el amor que le había dado durante 17 años. Y lejos de nuestros recursos, su frágil salud no le daría mucho tiempo. Así que nuestra familia se quedó con Sophie. A la hija que acababa de regresar, Maya quería cuidarla, mantenerla, pero se sentía como una extraña. Intenté compensarlo con dinero, con cosas materiales. Sin embargo, al haber crecido en un entorno diferente, parecía haber adquirido rasgos indeseables. Mentiras, robos, celos. Frustrada, decidí darle una lección recortándole la paga. Solo pretendía que fuera por 3 meses, pero por alguna razón, entre todo lo demás, olvidé restituírsela. Al principio no me preocupé demasiado cuando Maya se escapó de casa. Después de medio mes lo hablé con mi marido. Acordamos que si volvía y admitía su error, la dejaríamos volver. Pero su número de teléfono estaba desconectado. Supuse que seguía enfadada y ignorándonos. Un mes después, sin contacto, empezó a sentirme realmente angustiada. Sophie sugirió que quizá Maya solo estaba siendo testaruda. Pasaron 3 meses. Por fin nos dimos cuenta de que algo iba muy mal y empezamos a buscar. Comprobamos los lugares a los que podría haber ido. Contactamos con las pocas personas que sabíamos que conocía. No había ni rastro. Nuestra hija biológica, perdida una vez, había vuelto a desaparecer. Quería denunciar su desaparición, pero el posible escándalo, el daño a la reputación de nuestra familia, dudé, y al final me contuve. A medida que pasaba el tiempo, la falta de noticias empezó a parecer una buena noticia. Una frágil esperanza de que estuviera a salvo en algún lugar. Antes creía que el regreso de Maya había causado toda la conmoción en casa. Pero tras su partida, surgieron aún más problemas. Los preparativos de la boda de Liam no tardaron en comenzar, lo que me obligó a dejar de lado temporalmente mis preocupaciones por Maya. Ese retraso temporal se prolongó durante 2 largos años. Entonces, salió a la luz la verdad sobre el robo del diseño. Se demostró que el supuesto plagio de la obra de Sophie por parte de Maya era falso. Liam empezó a sospechar e interrogó a Sophie sin descanso hasta que finalmente se derrumbó y confesó. Por fin comprendimos que Maya había sido acusada injustamente desde el principio. Poco después, el explosivo secreto sobre el verdadero origen de Sophie y Maya se filtró en Internet. La familia Chao actuó de inmediato para romper el compromiso de Daniel con Sophie, y la conmoción le provocó un paro cardíaco a Sophie. Nuestra hija biológica, a la que habíamos menospreciado, mientras tanto prosperaba construyendo su propia y exitosa carrera completamente sola, lejos de nosotros. Cuando volví a ver a Maya después de tantos años, apenas pude reconocerla. Había cambiado muchísimo. Estaba casada, pero su esposo nunca la trajo a casa para que su padre y yo la conociéramos formalmente. Sentí de verdad en el fondo que había dejado atrás a esta familia. Más tarde, la oí llamar cariñosamente a alguien más mamá y papá. No recordaba la última vez que me había llamado mamá. Fue entonces cuando comprendí de verdad que, en todo sentido, había perdido a mi propia hija para siempre. Sin embargo, aún recuerdo la inmensa y pura alegría que sentí el día que la reencontramos, después de creer que la había perdido para siempre. El arrepentimiento es profundo, sofocante, pero ya no puedo hacer nada. No hay vuelta atrás. Epílogo. Liam. Con la delicada salud de Sophie, toda la familia la favoreció instintivamente. La protegió más. Se convirtió en una costumbre, arraigada durante años. Olvidé, o quizás preferí olvidar, que Maya no recibía lo que le correspondía. Más tarde, mucho después, intenté ver las cosas desde su perspectiva. Me di cuenta de que ella, mi hermana biológica, parecía ser constantemente objeto de culpa y sospecha. Ahora estoy casado, y mi relación con mi esposa es generalmente buena, pero a menudo se enoja conmigo, incluso ahora, por problemas persistentes relacionados con Sophie. Al enterarse de que Sophie no era mi hermana biológica, y de que, en efecto, habíamos echado a nuestra hermana biológica para protegerla, mi esposa dijo que nuestra familia estaba loca y casi se divorcia de mí. El daño ya está hecho. Maya resultó ser mucho más excepcional,
más resiliente de lo que ninguno de nosotros jamás imaginó. Sophie podría haber vivido tranquila y cómodamente en casa, tal vez incluso haber encontrado algo de paz. Pero sus acciones la llevaron por un camino diferente. Ahora su estancia en esa residencia de ancianos probablemente sea lo mejor para todos los involucrados. Que reciba o no un trasplante de corazón depende, en última instancia, del destino. Esta familia está fracturada, destrozada, en parte por las manipulaciones de Sophie, pero también innegablemente por nuestras propias decisiones, nuestra propia ceguera. Después de que Maya se casara, cualquier remota esperanza de que volviera al seno familiar se desvaneció por completo. Su esposo puede ofrecerle mucho más: estabilidad, apoyo, aceptación incondicional, de lo que nosotros jamás pudimos o dimos. Más tarde, papá habló de transferirle algunas acciones de la empresa a Maya en su testamento. No me opuse. Pero Maya las rechazó, lo cual, francamente, tiene sentido. Ya no las necesita. Papá insistió en incluirlas de todos modos, quizá para tranquilizar su conciencia, quizá por alguna otra razón que no entiendo del todo. Nos equivocamos. Priorizamos las cosas equivocadas, a la persona equivocada. Confundimos la familiaridad con el amor y la obligación con la familia. Epílogo. Alex. Cuando la conocí, sus ojos reflejaban una galaxia fragmentada, hermosa sin duda, pero con fragmentos vitales faltantes, reflejando un alma que se sentía incompleta. Con el tiempo, lenta y cuidadosamente, la ayudé a reunir esos fragmentos dispersos, a llenar el vacío. Ahora sus ojos brillan como estrellas brillantes y completas. A veces aún no se da cuenta del todo, pero es la estrella más brillante de mi cielo.